Entonces, en el capítulo 16 habíamos empezado ya hace 2 semanas, porque la semana que pasó, la inmediata anterior, el jueves, no tuvimos la clase. Por eso les voy a recordar, vamos a leer. Estábamos por entrar al párrafo 3, pero antes de entrar al párrafo 3 vamos a hacer un recordatorio de lo que decía el párrafo 1 y el párrafo 2, sintéticamente, como para entrar en tema, para retomar lo que veníamos hablando. Dice el párrafo 1 de la declaración de fe: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. No hay otra buena obra para Dios que las que Él ordenó en su palabra. Como referencia teníamos el famoso y conocido versículo del capítulo 6, el versículo 8 de Miqueas, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que corresponde al párrafo 1. Las buenas obras no son sino las que ha ordenado Dios en su palabra, y no las que sin autoridad de esta, dice la declaración, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. El hombre está incapacitado para hacer buenas obras o lo que Dios considere buenas obras. Puede que el hombre las considere, pero Dios no las considera así, fuera de lo que Él ordena, y el hombre puede cumplir apenas. El párrafo 2 dice: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Eso sería el resumen del párrafo 2. El fruto y la evidencia de una fe verdadera y viva, esas son las buenas obras que podemos llegar a lograr y a poner delante de Dios como ofrenda. En Santiago, la epístola de Santiago, podemos leer en el capítulo 2, versículos 18 y 22 lo siguiente: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Hablando del ejemplo de Abraham, porque dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Y el 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, la fe, como fruto de una fe verdadera y viva, tiene que obrar, si no, no es una verdadera fe en el creyente. Una fe que no obra no es una fe verdadera, no es una fe que salva. Y luego, debido a su papel, al papel de estas buenas obras, podemos decir que las buenas obras son el camino establecido para la vida eterna. Y aquí podemos entrar en una confusión, porque Romanos 6:22, si me acompañan a Romanos 6:22, leemos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Podemos decir que las buenas obras, y no tenemos que confundir que las buenas obras nos lleven a la salvación, son el camino a la fe verdadera para la vida eterna, pero son el camino, pero no la puerta por donde entramos a la salvación. La vida cristiana no comienza con buenas obras. Repito, la vida cristiana no comienza con buenas obras. El evangelio no es comienza a hacer cosas buenas, como dicen los católicos romanos. Hay una anécdota de esto del famoso Evis Carballosa, que se encuentra en una fila del aeropuerto con un curita. Y dañino como es este Evis Carballosa, le pregunta al cura:
dígame, señor cura, ¿cómo se puede ir al cielo? Y el cura le da la respuesta que dan todos los curas. Dice, portate bien, da limosna, dice, y hace buenas obras. Ay, con eso me voy al cielo, le dice Evis Carballosa, sí, con eso tenés el cielo asegurado, porque las buenas obras son las que hacen el camino hacia el cielo. Y bueno, ahí está de más decir que le predicó el Evangelio a este hombre, ¿no? Y descubrió algo nuevo el cura. No sé, no tengo la certeza si se convirtió o no, porque no lo dijo Carballosa, pero lo comentó en una de las visitas que hizo, inclusive acá a Tucumán, esto. Entonces, la vida cristiana comienza, como vimos, con el arrepentimiento y la fe. Ya lo estudiamos a eso. Sin arrepentimiento verdadero y una fe genuina no hay salvación. Las buenas obras no sirven para nada, no alcanzan, pero son el camino, como dice Efesios 2:10, un camino de buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras ya son preparadas por Dios para cada uno de nosotros y la preparó de antemano el Señor antes de salvarnos para que nosotros andemos en esas buenas obras. Así que el arrepentimiento debe volverse del pecado, odiarlo, aborrecerlo, y esa es la manera en la cual empezamos nosotros a entrar en un proceso de salvación por la santificación, pero no sin antes habernos llegado a Cristo en arrepentimiento verdadero y fe. Bueno, con eso terminamos el repaso de los primeros dos párrafos de este capítulo y ahora vamos a comenzar con el párrafo 3, que podíamos sintetizarlo, le podemos poner como título al párrafo 3 la causa de las buenas obras, porque de eso habla de la causa de las buenas obras, y dice un comentarista, no es crucial la gracia anterior del Espíritu, sino que también es necesaria una influencia actual y real. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra santificación, para poder evidenciar las buenas obras. Si me acompañan a Ezequiel 36, en el Antiguo Testamento, Ezequiel está después de Lamentaciones, capítulo 36, versículos 26 y 27, dice Dios, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, la fe verdadera es la fe que obra, la fe que viene de Dios para que podamos hacer las buenas obras, o el impulso del Espíritu que puso Dios en nosotros para empujarnos a hacer las buenas obras y andar por ese camino que Dios preparó, viene únicamente de Dios, no viene de nosotros, no es una ocurrencia nuestra ni una iniciativa nuestra, eso hay que recordarlo. En Juan 15, en la famosa parábola de la viña, Juan 15, la vid verdadera, en los versículos 4 al 6, dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece, dice el versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no da fruto, aquel de nosotros que diga que está en Cristo, pero que no da fruto, se sacará del servicio, y si no servimos para el servicio a Dios, me pregunto qué grado tenemos de santificación que nos garantice que somos salvos siquiera.
Pero bueno, eso es una cuestión de Dios y cada uno de los creyentes, no es una cuestión que yo tenga que juzgar nada. Segunda a los Corintios. En segunda a los Corintios 3, versículo 5, leemos al respecto: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién? Proviene de Dios, dice Pablo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Está bien clarito. Y en Filipenses, vamos a leer varias veces este capítulo de Filipenses. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, que escribe Pablo, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el famoso que les nombraba yo hoy, versículo de Efesios 2:10, dice literalmente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras no son una ocurrencia nuestra, ni siquiera por nuestra nueva naturaleza regenerada podemos hacer buenas obras, porque todas las obras que hagamos, ya vamos a ver un poquito más adelante, están todas manchadas por el pecado, así que no son buenas obras para Dios, sino que Dios las preparó de antemano a estas obras que Él después iba a declarar como buenas cuando obedezcamos a su voz y hagamos su voluntad. Ahí entraremos a recorrer este camino de buenas obras. Pero el párrafo 3, que no leí, ahora lo voy a leer, tiene una cuestión interesante y la vamos a leer para que la podamos entender. Dice la declaración de fe: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, como les dije recién, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos, o sea, nosotros, puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, lo que leímos recién. Sin embargo, no deben volverse negligentes, y subrayen la palabra negligentes, por ello, como si no tuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. ¿Y esto por qué viene? Viene a colación de que muchos afirman enfáticamente que como la causa de las buenas obras de cada uno de los creyentes viene de parte del Espíritu Santo, se quedan tranquilitos, como decía yo la primera clase, esperando que el Espíritu Santo haga la obra que ellos tienen que hacer. Recuerden, hermanos, que ya vimos, estudiamos y sabemos, tenemos aprendido eso, que las obras del Espíritu Santo en nuestro ser humano obra para santificación. Y esa santificación en el hombre es la capacidad de hacer buenas obras. A través de esa santificación estamos capacitados para ir haciendo buenas obras de acuerdo a lo que Dios considera como buenas, que es la obediencia a sus mandatos. Pero tampoco podemos ser perezosos ni negligentes esperando a que el Espíritu Santo haga lo que nosotros tenemos que hacer, sino que nosotros tenemos que movernos. Hay muchos que se amparan en versículos como Romanos 8:14.
Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay muchos que esperan ser guiados por el Espíritu, influenciados de una manera emocional por el Espíritu Santo, para que sean realmente, estén seguros de que son hijos de Dios y moverse en ese sentido. Y en Filipenses 2, 12 y 13, que leímos recién, dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, un caso, yo tengo un hermano en la fe que tenía la mala costumbre de fumar. Era creyente, pero no podía dejar el cigarrillo, no podía dejar el vicio del cigarrillo. Y terminaba el culto y él salía desesperado a fumarse un cigarrillo a la vereda, fuera de la iglesia. Y le decían los hermanos, me cuentan, le decían los hermanos: che, Silvio, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Ese vicio no te hace bien, además no es de buen testimonio, etcétera, etcétera. Y él le decía: cuando Dios quiera va a obrar para que yo deje el cigarrillo. Entonces eso es un actuar negligente, como dice la declaración de fe de nuestra parte, porque el Espíritu Santo de Dios no está obligado a coartarnos la libertad que tenemos en Cristo, sino a guiarnos para que hagamos la voluntad de Dios, a guiarnos, que es lo que yo les explicaba en la clase pasada. Una cosa es que el Espíritu Santo nos guíe y otra cosa es que el Espíritu Santo nos controle. Dios no controla al hombre, Dios a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos guía por el camino correcto. Después nosotros podemos tomar la decisión que querramos de hacer o no la voluntad de Dios, en mayor o menor medida de acuerdo al grado de santificación que tengamos, por supuesto, ¿no? Entonces, el que se ampara en estos dos versículos que leímos recién está mal, deduciendo mal la cosa, porque los movimientos del espíritu respecto a nuestros deberes es una confusión que hace la gente que realmente es medio pachorrienta para hacer lo que tiene que hacer para santificarse, o sea, tomar las riendas de su propio dominio, del dominio de su carne y poner las cosas en su lugar, y espera que Dios haga lo que ellos deberían hacer. Y no es así, porque esta deducción contradice las afirmaciones de la Escritura con respecto a la responsabilidad humana. Y vamos a leer para esto segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay una responsabilidad de parte nuestra de hacer firme nuestra vocación y elección para lo que fuimos llamados. Y en Hebreos 6:12, el Señor es más claro. Hebreos 6, versículo 12, dice el escritor: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El cristiano muchas veces tiende a hacerse un poquito perezoso y culpa al Espíritu Santo que no actúa en él. Y no es así. El Espíritu Santo guía. Ahora, que yo le haga caso o no, ya es una cuestión mía. En 2 Timoteo tenemos otro ejemplo. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual, le dice Pablo, escribe Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el don del Espíritu Santo, el don de Dios,
que estaba en Timoteo debía ser avivado ¿por quién? ¿Por Dios? No, Pablo le dice que él es el responsable de avivar este don que Dios le dio a través de Pablo por la imposición de manos. Entonces la cuestión no queda en que Dios tiene que hacer lo que el hombre debe hacer. Esto es con respecto al párrafo 3. El párrafo 3. Vamos a ver el párrafo 4 y el párrafo 5 ahora. El párrafo 4 lo podemos titular o resumir como con un título que diga las obras de supererogación son imposibles. Ahora les voy a explicar qué significa esta palabra. Primero vamos a leer el párrafo 4. Dice, quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que le falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Ahora le explico bien qué quiere decir este palabrerío, porque la palabra supererogación es una palabra que la tenemos que buscar en un diccionario antiguo y viene del inglés, no es una palabra originaria nuestra. Entonces, los párrafos 4 y 5 hablan de las limitaciones, de dos tipos de limitaciones que tenemos en la producción de buenas obras de parte de nosotros los creyentes. La primera, en el párrafo 4, habla de la supererogación. Y la segunda, en el párrafo 5, habla de las obras meritorias. O sea, el mérito que alcanzamos nosotros con Dios por las buenas obras. Vamos a ver el párrafo 4. Y acá le defino el tema de supererogación. El diccionario del Nuevo Mundo de Noah Webster o Noé Webster, un inglés norteamericano, dice que supererogar es hacer más que lo que se requiere o espera. Supererogar, o sea, dar más allá de lo que alguien le pide o espera. En este caso, de lo que Dios nos pide o espera de nosotros. Noah Webster viene a ser algo así, un paralelo con el Sarmiento nuestro, pero de Estados Unidos. Es un hombre del siglo XVI que estuvo en Estados Unidos definiendo cuestiones para armar un diccionario de la lengua inglesa adaptada a la forma de hablar que tienen los norteamericanos, que es el inglés norteamericano es diferente al inglés, pero bueno, este Noah Webster fue el Sarmiento de allá, para que tengan una idea de quién se trata. Eso de devolver por encima o más allá de lo que se debe define las obras de derogación o supererogación como sigue. La Iglesia Católica Romana es la que mucho habla de este tema, porque ellos atribuyen a los que ellos llaman santos o beatos, que son beatificados por el Papa, como si el Papa tuviera una cualidad especial y una facultad especial para declarar santo a alguien, porque la santidad la declara Dios, no el hombre. Dice que corresponde a las obras hechas, como en el caso de los santos, aún por encima de las que Dios manda, porque para ellos los santos vendrían a ser algo así como superhéroes, superpersonas, en los cuales nosotros no podemos ni siquiera alcanzar un grado mínimo para acercarnos a ellos. Realizar estas obras de supererogación bíblicamente es imposible por dos razones. Por eso habla el párrafo 4 de esto. En primer lugar, todas nuestras obras, todas, absolutamente todas, están manchadas con el pecado. Todas nuestras obras están manchadas por el pecado. Nadie es impecable. Romanos 3:23
Si leemos Romanos 3:23, Pablo escribe, por cuanto todos pecaron y qué, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que no haya pecado. Como dice el sabio Salomón, ciertamente no hay hombre recto que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20 dice eso. Luego en el Salmo 133, los invito a ir al Salmo 130, Salmos 130, versículo 3, dice, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse o podrá mantenerse? Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, ya primera carta de Juan, 1:8 al 10. 1:8 al 10, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que el pecado es parte de nuestras vidas, de nuestra humanidad, de nuestro ser, por más que hayamos sido ya salvados, redimidos del pecado, perdonados y justificados por Dios, la pecaminosidad es parte de nuestra vida. En Romanos 7 ya lo vamos a ver. Romanos 7:14, vamos a verlo ahora. Romanos 7, para que veamos la realidad tan cruda respecto al pecado. Escribe Pablo, el apóstol, porque sabemos que la ley es espiritual. Y dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo ¿a dónde? A la ley del pecado que está en mis miembros. Y se lamenta Pablo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y si nos damos cuenta, hasta el versículo 13, Pablo estaba hablando en tiempo pasado. Pero a partir del versículo 14, Pablo habla todo hasta que termina en el versículo 25 que leímos recién, en tiempo presente. O sea que es una realidad esto en su vida cuando ya era un apóstol reconocido y fundador de iglesias y un hombre de Dios, que no podía hacer la voluntad de Dios perfectamente. Por eso decimos que las obras de supererogación son imposibles de hacer para el hombre porque requieren ni más ni menos que la perfección. Y la perfección únicamente es un atributo de Dios, no es un atributo del hombre pecador. Por esto que vimos recién, porque el pecado que mora en nuestros miembros nos lleva a cumplir con una ley, la ley que demanda nuestra naturaleza carnal, y nuestra naturaleza carnal se inclina siempre hacia el lado del pecado. Acuérdense cuando vimos el pecado en la declaración de fe, el hombre está siempre inclinado a lo malo.
El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, por lo cual podemos optar por no pecar, pero nuestra naturaleza es siempre tendiente a lo malo, siempre asomándonos hacia lo malo. Por eso que las obras de supererogación son imposibles para nosotros por esa razón. En segundo lugar, la norma de las buenas obras es nada menos que la sola palabra de Dios, como leímos en el párrafo 1. Las únicas buenas obras que considera Dios de nosotros son las que cumplen con obedecer su palabra. No hay otro tipo de buenas obras. Deber es hacer lo que podemos y sobrepasar lo que Dios requiere de nosotros implica que Dios reconoce una forma de hacer las cosas o de hacer el bien más alta y más allá de su palabra. Eso es imposible. Yo no puedo cumplir a veces con la palabra de Dios tal cual como Él me lo pide, mucho menos voy a poder cumplir más allá de lo que Él me pide, mucho menos va a ocurrir esto. En Lucas 17:10 el Señor nos revela esto claramente. Lucas 17, versículo 10 dice: así también vosotros, hablándole a sus discípulos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, no más allá de eso. Lo que debíamos hacer, hicimos. No podemos hacer más que lo que nos manda Dios, y a duras penas muchas veces. La idea de que podemos sobrepasar lo que Dios requiere de nosotros implica, vuelvo a repetir, que Dios reconocería una norma de bien más alta y más allá de su palabra. Eso es imposible, no existe tal cosa. Es imposible y viola las enseñanzas bíblicas sobre la norma de las buenas obras. Punto y aparte. Vamos al párrafo 5. Les leo lo que dice el párrafo 5. Nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. Obrando no podemos alcanzar la salvación, jamás podríamos. A causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni siquiera satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas que proceden de su espíritu y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. O sea, Dios no está complacido con nuestras buenas obras, no está complacido. Entonces, las obras meritorias son imposibles. Ese sería el resumen del versículo del párrafo 5. ¿Por qué? Podemos nombrar 4 razones para apoyar esta afirmación. En primer lugar, las buenas obras están desproporcionadas con la recompensa. Pueden ser no existe una equivalencia entre lo que Dios requiere y lo que da a cambio el hombre. Hay una gran desproporción entre lo que Dios requiere y lo que yo puedo hacer para Dios. Hay una gran diferencia, una desproporción muy grande. En segundo lugar, son intrascendentes para Dios. En Romanos 4:3 lo vemos claramente. Nuestras obras son intrascendentes para Dios. Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justificación vino de parte de Dios, porque Dios quiso, por la obediencia de Abraham, justificarlo, por la sola fe que él puso, pero no por su obra, no por sus obras. Sus obras solo señalaban que Abraham había creído a Dios, por eso fue contado como justicia su obra.
Y en Lucas 17:10, que leímos hace un ratito, nomás, unas pocas líneas atrás, el Señor nos dice que siervos inútiles somos, simplemente alcanzamos a hacer lo que Dios nos pidió, nada más que eso. Entonces, no pueden ser de provecho para Dios este tipo de obras porque no puede hacer satisfacción por el pecado, como dice Romanos 3:20. Ahí nomás, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, escribe Pablo, ningún ser humano será justificado ante él. Por ninguna obra que yo haga seré justificado de mis pecados ni de mis malas obras, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley yo sé, como decía, nos enseñaba el pastor en los miércoles, la ley es un espejo que me muestra mi pecaminosidad. Es el espejo por el cual yo me reconozco ante Dios como pecador, pero no puede justificarme. Esa ley me condena a la inversa. En vez de justificarme, me condena porque me muestra lo pecador que soy. En tercer lugar, son originadas por el Espíritu de gracia. Las buenas obras son originadas por el Espíritu de gracia. Si las buenas obras son ellas mismas, los dones de gracia libre y soberana, hay ciertamente mérito en ellas delante de Dios. Gálatas 5:22 y 23. Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Por qué? Porque estas obras son originadas por el Espíritu de gracia, no son cosa nuestra, no las originamos nosotros, sino que esos son fruto del Espíritu, el Espíritu Santo morando en nosotros a medida que vamos alcanzando cada vez un mayor grado de santificación, no antes de ir entrando en un grado de santificación. No tenemos capacidad para hacer ninguna buena obra fuera de la influencia, de la guía del Espíritu Santo en nosotros. En cuarto lugar, están mezcladas con el pecado. Cada obra que hago yo está mezclada con el pecado, y como leíamos a Pablo en Romanos 7. Son, por lo tanto, en el mejor de los casos, obras que no alcanzan la gloria de Dios. Y ya lo vimos en los versículos anteriores del párrafo 4. En 1 Juan 8:10, Eclesiastés 7:20, Proverbios 29 no leímos. Vamos a leer Proverbios 29, vamos a tener Proverbios 20, versículo 9 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta retórica. ¿Quién podrá decir? Nadie. ¿Quién va a poder decir eso? Y en Primero de Reyes 8:46, Primero de Reyes 8:46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran cautivos, etcétera, 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 porque son pecadores y Dios castiga al pecador y está irado contra ellos. Entonces, Salmo 143:2 dice, Salmo 143:2, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay forma, hermanos, entonces de justificarnos delante de Dios y adquirir mérito delante de Dios en ningún caso, por ninguna razón. No alcanzamos
hacer algo que se pueda llamar una buena obra delante de Dios, porque todas nuestras buenas obras, supuestas buenas obras, todas están manchadas con el pecado y todas, el pecado es la que nos incapacita para completar una buena obra a la manera que Dios la llamaría buena obra. Ahora vamos a ver, ya terminamos el párrafo 5 con esto. Vamos al párrafo 6. Y el párrafo 6 y 7 se unen en una cuestión, en un punto de vista que es la aceptación de las buenas obras. En el párrafo 6 tenemos las buenas obras de los creyentes y en el párrafo 7 las buenas obras de los hombres no regenerados. Entonces, las buenas obras de los creyentes, párrafo 6. Vamos a leer el párrafo 6 de la declaración de fe, leo. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. O sea, ¿por qué motivo Dios puede aceptar nuestras buenas obras o puede quedar medianamente complacido por nuestras buenas obras? Porque Dios nos ve en Cristo y a través de Cristo y a través de la obra de Cristo en favor nuestro es que Él las considera una obra medianamente aceptable. Únicamente por eso. Entonces, las buenas obras de los creyentes son aceptadas sobre la base del hecho que ellas mismas son hechas y aceptadas mediante Cristo. Efesios 1, Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Por qué es esto que somos aceptados? Porque somos aceptados en Cristo, porque Dios nos ve en Cristo y a través de la obra de Cristo en nuestro favor. Y Primera de Pedro 2:5, leemos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Si no, no hay aceptación de nuestras obras para con Dios. Es imposible. Y por último, Éxodo 28:38, Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 38. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Siempre tiene que haber un intercesor. En aquel tiempo era el sumo sacerdote. En nuestros tiempos de la gracia, en nuestro pacto de gracia ya, era nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, único y suficiente mediador. Entonces, son, sin embargo, no solo aceptadas, sino también recompensadas estas obras que imperfectas que hacemos nosotros por parte de Dios. La recompensa es de gracia, según Romanos 4:4. Vamos a ver qué dice Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero nosotros no obramos, entonces no se nos cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
pero es una recompensa según Hebreos 6:10. Es una recompensa de todas maneras. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, aunque imperfecto, ¿no? Hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y Mateo 25, Evangelio según Mateo capítulo 25, versículos 21 y 23, nos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La palabra griega que se utiliza así aquí para recompensa significa literalmente un pago de salario, lo que leíamos recién en, leíamos hoy en Primera de Pedro. Hebreos 2:2, volvamos a Hebreos 2:2, nos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, por todas nuestras obras recibiremos de parte de Dios una justa retribución. Y Hebreos 10:35, 10:35, no perdáis pues nuestra confianza que tiene grande galardón, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Y 11:6 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos galardona, Dios nos da gracia sobre gracia. Y el versículo 26 del mismo Hebreos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón, hablando de Abraham. Dios clemente y bondadosamente responde a nuestros esfuerzos para agradarle a pesar de todos sus defectos, los defectos nuestros, los defectos en nuestras obras para con Dios. Por más que lo hagamos imperfectamente, sabe Dios que nuestro corazón es sincero, por eso nos gratifica de esta manera, porque nos mira en Cristo. No hay otra forma, no hay otra explicación. Ahora vamos al párrafo 7, el último párrafo, y terminamos ya este capítulo. A ver qué hora es. A las 22:04, estamos bien, podemos terminarlo tranquilamente. Y el resumen de este capítulo 7, de este párrafo 7, sería las buenas obras de los hombres no regenerados, que dijimos que son la aceptación de las buenas obras de la parte de los hombres regenerados y los impíos, los no regenerados. Acabamos de ver las buenas obras de los creyentes. Ahora vamos a ver el párrafo 7, lo que dice. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto que es la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. O sea que el hombre que no es creyente, o el hombre no creyente, o el impío, el no regenerado, está en dos problemas. Sus obras nunca pueden agradar a Dios.
por más buenas obras que sean, realmente buenas obras pueden ser, sino que Dios encima está desagradándose cuando Él no hace las buenas obras que debiera. O sea, está en un callejón sin salida, está entre la espada y la pared. La espada por un lado y la pared por el otro. No puede escapar para ningún lado y puede ser atravesado por la espada de Dios. Tanto porque sus buenas obras no alcanzan a agradar a Dios porque no vienen de un corazón regenerado, como porque él deja de hacer estas buenas obras y se dedica a hacer los deseos de su carne que desagradan más a Dios aún que las obras que son imperfectamente hechas de su parte. Entonces, una buena obra debe cumplir o conformarse a cuatro criterios. Debe tener la materia correcta, o sea, debe ser algo que Dios mande, Dios ordene, tiene que tener la raíz correcta, o sea, debe proceder de un corazón purificado por la fe, un corazón regenerado, tiene que tener la manera correcta, o sea, la obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios, como Dios quiere que sea y no como el hombre le parece, como ya vimos en el párrafo 1 y 2, y el fin correcto. La gloria de Dios debe ser su propósito final. Raramente o nunca sería la palabra más acertada. El hombre impío, el hombre que no tiene un corazón regenerado, haga algo para la gloria de Dios. Difícilmente, y yo creo que es imposible que un hombre no regenerado pueda hacer algo que sea para la gloria de Dios y que salga de su corazón ese deseo. Si bien se dice a menudo en la Escritura que los inconversos hacen cosas buenas, por ejemplo, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice Pablo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, pueden hacer las obras de la ley. Un inconverso puede cumplir con alguna obra de la ley. O segundo libro de Reyes 10:30-31, Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes 10:30-31 dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Esto es un premio a Jehú de parte de Dios. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Entonces Dios, ¿cómo estaba con Jehú? ¿Contento? No, para nada, para nada. O sea, es una obra incompleta, mal hecha y que no merece el agrado de parte de Dios. Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Si bien Acab no fue perdonado, fue postergado el castigo porque él se arrepintió de cierta manera de sus pecados. Tales pecados espléndidos, como los llamaba Lutero, no son verdaderamente buenas obras o agradables a Dios porque no tienen la raíz correcta. Dijimos que la raíz correcta es la que debe proceder de un corazón purificado por la fe. Esa es una obra que se hace con una raíz correcta, adecuada.
La manera correcta es, por ejemplo, como describe 1 Corintios 13:3, 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Isaías 1:12, Isaías 1:12. 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras atrios? Dios seguramente que no lo demandaba, no es una buena obra, ni el fin correcto, como podemos leer en Mateo 6, en Mateo 6, 2, 5 y 6. 2, 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, dice el Señor, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, de quien de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No es necesario ser visto por los hombres para que Dios lo considere una buena obra, sino hacerlo de parte y para Dios. Vamos terminando ya diciendo que la confesión de fe que estamos leyendo concluye con la advertencia de que el descuido de tales pecados espléndidos, a los que podemos llamar pecados espléndidos, es aún más pecaminoso que no hacerlos en absoluto. Estamos hablando, recuerden, de los impíos, de las personas no regeneradas. Los niños que son disuadidos de pelearse por temor a una paliza, que no están realizando necesariamente una buena obra por esto, pero están haciendo ciertamente que mejor que no ser disuadidos de pelearse, por ejemplo. De manera similar se debe enseñar a los niños a orar, aunque carezcan de un espíritu recto o un corazón convertido, porque no sabemos si los niños están convertidos o no. Que ellos hablen de Jesús, que conozcan a Jesús, conozcan de Jesús y conozcan las Escrituras, no quiere decir que estén convertidos. En los niños es algo difícil de poder aseverar esta condición, pero le tenemos que pedir que ore y lo tenemos que enseñar a que oren a ellos. ¿Por qué? Porque descuidar la oración sería peor para ellos que no orar o orar sin conocimiento. Siempre es mejor orar y enseñarlos a que oren, que se acostumbren a orar hasta que su corazón se vaya acostumbrando y hasta que Jesús obre en ellos de manera de regenerarlos completamente. No debemos dejar de requerir y enseñar a nuestros hijos que hagan lo que es correcto, aunque carezcan del espíritu correcto. No digo de obligarlos, sino orientarlos y exigirles que hagan lo correcto, que es diferente, pero tampoco debemos dejarle descansar en una conformidad puramente formal a la voluntad de Dios. Yo tengo que agradar a Dios porque amo a Dios, no tengo que agradar a Dios por obligación. Eso no es ningún beneficio para mi vida, ningún beneficio para una persona que no está convertida a Cristo. Pero el no hacer estas buenas obras o no reconocer a Cristo en su vida o no reverenciar a la persona de Cristo, tener respeto, el debido respeto hacia la persona de Jesús, es peor. Así que con esto concluimos el capítulo 16 acerca de las buenas obras.